Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es un contador de votos. Fue un control de algún semestre anterior y dice así. Se requiere crear un software que calcule las votaciones de un plebiscito automáticamente y suponga que se ha diseñado una máquina la cual toma los votos en papel, lo escanea y los vuelca estos resultados a un archivo de texto. Ya, para que se entienda un poco mejor, supongamos que tenemos todos los votos, ¿ya? Y estos son contados automáticamente mediante esta estructura de datos. Fíjense, tenemos acá un archivo de texto, un texto plano, el cual tiene ceros, unos y dos. Entonces el 0 representa que votó que no, el 1 representa que votó por sí y el 2 que votó nulo. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos como entrada un archivo de texto con estas características. Pueden hacerlo ustedes o copiar y pegar este que está acá, ¿ya? Yo lo tengo en LSCIT, en un archivo llamado votos.txt. Entonces el objetivo de este ejercicio es poder procesar cada 0 y cada 2 de este archivo, hacer un recuento, mostrarlo en porcentaje, mostrar una representación en asteriscos, un menú de usuario y salir, ya que a grandes rasgos, pero sigamos viendo el enunciado. Bueno, tenemos este archivo de texto, ¿cierto? Con puros ceros, unos y dos. Entonces, a partir del siguiente menú de selección múltiple, 1. Realizar el conteo de votos. 2. Obtener el valor porcentual de las votaciones. 3. Exportar resultados a un archivo. 4. Mostrar resultados con asteriscos. Y 5. Salir. Es decir, nosotros vamos a tener un menú de usuario que tiene 5 opciones. Según la opción hace el procesamiento, tiene que interactuar con archivos. Y eso nos va a dar un pie como para decir, ya perfecto, tiene que haber manejo archivos, tiene que haber un menú de selección múltiple dentro de un ciclo, un while 1, y con interacción programa usuario, es decir, tiene que haber print y tienen que haber inputs. Ya, entonces eso nos va a dar una idea ya a grandes rasgos de qué es lo que tenemos que hacer. Si acá lo complicado es que se le ocurra la idea principal, como parto. Ese es el principal problema que tiene un alumno que recién se está enfrentando a lo que es la programación. Y que también en algún momento yo también lo tuve. O sea, es como ya te están preguntando esto, en la clase te enseñaron esto otro, entonces ¿qué hago? Ya, acá tienen que abstraerse. Piensen esto como una estructura de distintos procesos que se van interconectando en una especie de diagrama de flujo. Entonces, empecemos un poco. Pensemos con esto. Ya, vamos a estructurar el menú usuario. Entonces, para eso, vamos a ir a LSCIT, o sea, a Python, y vamos a poner acá un while 1, ¿cierto? Y vamos a poner acá una opción. Voy a cambiar el tipo de letra a un espaciado y con números de línea. Opción igual input, ¿cierto? Y ingreso opción. Ingrese opción y le ponemos un slash n para justamente hacer el enter, un paréntesis, dos paréntesis. Entonces ya acá yo estoy recibiendo la opción y por otro lado ese menú usuario, ya más simple, lo copio y lo pego acá y lo meto dentro de un print. Entonces fíjense, le voy a poner acá un print, eso que está acá, ¿cierto? Cierro. Ya cierro ese print de ahí, cierro este de acá, luego voy por la opción número 4 y finalmente la opción número 5. Y entonces con eso yo voy a tener justamente mi menú usuario. Ahora, con este yo voy a recibir la opción que ingresa el usuario, ya, y ahora tengo que ir procesándola. Vamos a ponerle entonces un if la opción igual a 1. Entonces que me diga simplemente un print 1 o no sé, os conteo. Ya obviamente con su enter o así nomás. Ya, print conteo. Segundo if, ya el segundo if corresponde a lo siguiente. Si la opción es 2, entonces valor porcentual. Porcentual. Ya, luego el if 3, si la opción es igual a 3,
si la opción es igual a 3, que me muestre a exportar archivo. Ya, luego, si la opción es 4, que muestre con asteriscos. Y la opción 5 finalmente es salir. Entonces vamos a tener esto acá. Si la opción 5 salir, y la vamos a hacer de 1 con el sysexit 0. Ya, entonces fíjense cómo tenemos estructurado esto. Lo tenemos estructurado de la siguiente forma. Ya, yo tengo un while 1 porque es un ciclo, me va a mostrar justamente las 5 posibilidades. Voy a recibir la información que el usuario ingresa, que es una de las 5 opciones. Si ingresa a la opción 1, que me diga conteo. Si es la opción 2, valor porcentual, así hasta el salir. Ya veamos cómo nos está quedando esto. Entonces vamos a guardar. Vamos a ponerle cdas votos.pi, ¿ya? Y le ponemos go. Y fíjense, ahí ya me está empezando a salir el menú. Entonces si le pongo 1, conteo. Si le pongo 2, valor porcentual. Si le pongo 3, exportar archivo. 4, 5... pero fíjense que me dio un error. Sys no está definido. ¿Qué me pasó? Import sys. Ya tengo que importar la librería sys. Ahora tengo que leer los votos. Entonces para eso voy a echar mano de una función que habíamos hecho anteriormente, que era justamente leer archivo, ya, el cual lo tengo por acá. Dame un segundo. Entonces vamos a ir al def leer archivo, ya, ese podemos usarlo en múltiples oportunidades. Y tenemos lo siguiente. Dame un segundo. Ya, perfecto. Entonces vamos a poner el leer archivo. Ya recuerden que tiene un argumento que corresponde al nombre del archivo. En este caso eso global lo saco. F igual open filename r, abre el archivo, lo retiene y lo recorre en un ciclo infinito, leyendo de línea en línea hasta que cuando se encuentra con el final del archivo rompe, hace un break. Y si es una línea, efectivamente le quita el último carácter, que sería un enter, y finalmente muestra, hace un print línea. Entonces con eso, ¿cierto? Ya que tenemos el def leer archivo, vamos a hacer acá un separador. Entonces esto va a ser mi main. Y como nos quedaría, ese while lo voy a comentar solamente para poder probar de que el leer archivo funciona. Entonces comento el while, ya voy a poner leer archivo, sería votos.txt, ¿cierto? Porque es el argumento con el cual se llama la función. Le pongo go y me aparece efectivamente el contenido del archivo, ¿viste? Ya, el leer archivo funciona bien. Entonces ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, ya que tengo el control sobre cada línea, tenemos que recorrer dicha línea. ¿Cómo lo hacemos? Con un for. Entonces fíjense acá, yo ya tengo el control sobre cada línea del archivo, ¿cierto? Entonces esas líneas contienen unos, ceros y 2. Ahora yo quiero tener el control sobre cada carácter de dicha línea. Entonces para eso voy a utilizar un for y los substrings. ¿Cómo? Un for i in range len línea, ¿cierto? Entonces con eso yo simplemente voy a tomar la línea, ¿cierto? La línea de unos y ceros, y voy a recorrer un carácter por carácter. Entonces supongamos que si yo tengo acá, yo tengo por ejemplo línea igual 10010010010, supongamos que esto es línea. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a recorrer en un for el largo completo de la línea y lo voy a recorrer carácter por carácter. Recuerden que de la clase de los strings, ¿cierto? Que cada string está en una posición, o sea, ese 1 está en la posición 0, este está en la 1, en la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cada carácter dentro de un string está indexado por una posición. Entonces, si yo quiero recorrer todo este string, ¿cierto? Yo lo voy a recorrer dentro de un for de la siguiente forma. Voy a ir desde 0 hasta el largo del string, ¿cierto? Y después voy a hacerle un print, o mejor letra, o X y ya Z.
z igual x, no es línea desde i a i más 1, ¿ya? Con eso en Python yo estaría extrayendo un carácter a la vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero el i vale 0, entonces va a sacar del 0 al 1, ya, saca el primero. Después del 1 al 2, saca el segundo. Del 2 al 3, saca el tercero. Y así hasta que termina. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo voy a poner un print z, ¿cierto? Dentro del for. Entonces cuando se va ejecutando el bucle, el ciclo, ya va extrayendo de letra en letra y la va a mostrar. Entonces, fíjense. Voy a limpiar, voy a ejecutar. Ya le pongo la opción 1, ya me sale conteo. Ah, porque no la llamé, tengo que llamar la función. Entonces vamos a ponerle acá el leer archivo. Ya el leer archivo yo lo voy a llamar antes del leer archivo votos.txt, le especifico el argumento. Entonces voy ahora a go y me aparece justamente el contenido. Ya tengo el control sobre cada carácter de votos.txt con esas tres líneas. Ahora yo tengo que hacer justamente lo que es el procesamiento de los votos. Entonces para eso vamos a crear algunas variables globales, como por ejemplo sí igual 0, después no igual 0 y después nulos igual 0. Por lo tanto, como son variables globales, las tengo que hacer pasar a mi función con el comando global. Global sí, global no y global nulos. Y entonces con eso ya tengo las tres variables globales. Ahora, una vez que yo recorro, ¿cierto? Para cada línea, cada carácter, entonces tengo que procesarlo como si z es igual a 0, ya fíjate que es un string, entonces como en un string va entre comillas. Si es igual a 0, fíjate el doble igual, que el doble igual compara. Si es igual a 0, entonces no más igual 1, incrementan 1. Luego voy a hacer lo mismo, pero con el segundo, con este de acá. Si el z es igual a 1, entonces el que va a incrementar va a ser el sí. Y ahora, si hago esto mismo, pero con igual a 2, entonces el nulos es el que incrementa. Entonces analicemos un poco este leer archivo modificado, que en verdad podemos llamarlo conteo, ya, conteo, porque en verdad es un conteo lo que estamos haciendo. Contar votos. Entonces, definición conteo, filename, global sí, no nulos. Estoy dejando pasar las variables globales. Estoy abriendo el filename, el nombre de archivo, que en este caso es votos.txt. Ya lo recorro de forma infinita. En ese ciclo voy leyendo de línea en línea, ¿cierto? Si se encuentra con el final del archivo rompe, recorta el último carácter, que es el salto de línea. Si se encuentra, no sé, con una línea que exista y que termine en un enter. La muestra, ya ese muestra lo puedo sacar, ya porque ya acá lo está mostrando. Y después hago un for, ¿cierto? En este for yo agarro una línea completa, un reglón completo, y lo recorro desde 0 hasta el largo del reglón, ¿cierto? Entonces después hago una variable z, que va a ser el substring desde i hasta i más 1, y que ese se va a ir moviendo, ¿ya? Se va moviendo hasta que termine. Y en ese mover, ¿cierto? Como está dentro de un for, ¿cierto? Yo voy leyendo de una letra en otra letra, o sea, un carácter en otro carácter, y después yo voy preguntando, cuando tengo el control del primer carácter de la primera línea, digo, ya, es 0, es 1, en 2. Y ahí que incremente lo que haya que incrementar, si es un no, si es un sí o si es un nulo. Perfecto, pasa a la siguiente. ¿Qué es? ¿Es un 0, es un 1 o es un 2? Y ahí incrementa. Pasa a la siguiente. Es un 0, es un 1, un 2. Y pasa a la siguiente, así hasta que termina. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Acá tenía una doble n. Acá, una vez que ya recorre este for, vamos a tener el conteo completo, ¿ya? Y aparte que son variables globales. Por lo tanto, yo perfectamente después de ese conteo puedo ponerle un print sí y más str de sí, ¿cierto? Y después voy a hacer lo mismo con el no y con el nulos. Como son variables globales, las puedo llamar desde cualquier parte. Entonces le voy a poner acá no, str no. Recuerden que sí, no y nulos son números, por lo tanto en Python hay que hacerle un parsing, transformarlo a string, en este caso con la función str, y le ponemos nulos y le ponemos acá nulos. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comentar ese while, lo voy a apagar por mientras. Apago el while
ya le voy a poner stop, le pongo go, ya, y que lo que me aparece, ya, igual me está mostrando un montón de cosas, ya, pero finalmente me muestra la cantidad de sí, la cantidad de no y la cantidad de nulos. Alcancen a ver esta parte, eso es importante, eso ya es un gran logro. El problema es ese print, ya ese print es el que me está mostrando las cosas hacia abajo. Entonces si yo lo comento, le voy a poner go, y qué es lo que me pasa, ya tengo el conteo hecho, listo, tengo el conteo de los votos. Entonces luego yo lo que voy a hacer, simplemente estos tres prints, porque el conteo por sí solo no muestra nada, fíjate que esos dos prints están comentados. Entonces yo lo único que voy a hacer, voy a agarrar esos prints y los voy a poner en la opción del conteo, los voy a colgar de ahí, entonces que solamente se ejecuten solamente si el usuario ingresó la opción número 1, ¿ya? Entonces, pero sin embargo igual se llama una vez a la función conteo, y en la memoria están las variables sí, no y nulos. Entonces, como son globales, puedo usarlas de cualquier lado, fíjense. Le ponemos limpiar, le ponemos go, ya, realizar el conteo de votos, le ponemos 1 y me aparece el conteo, sí 414, no 625 y nulos 6. Ya, a ver, pongamos nuevamente, sí, está correcto. Entonces, ya que tenemos eso, ahora tenemos que sacar el valor porcentual. Como ya tenemos las variables sí, no y nulos, entonces para el valor porcentual voy a hacer lo siguiente. Tengo que sacar el total. Entonces para eso vamos a poner total igual sí más no más nulos, ¿cierto? Ese es el 100%. Ahora simplemente voy a agarrar esos tres prints, ¿cierto? Y le vamos a poner acá, recuerden respetar los idents, vamos a poner sí porcentaje, ya solamente para poder especificar de que estamos hablando en porcentaje. Recuerden que es simplemente la cantidad de sí dividido por la cantidad total de votos, ya, y eso con un por ciento. Por lo tanto, ya, pero eso me va a dar un número menor que 1, por lo tanto tendría que multiplicarlo por 100, ¿cierto? Entonces va a ser sí por 100, ¿cierto? Y dividido en total. Y eso simplemente yo lo voy a tomar por acá y por acá, ¿cierto? Se lo pego al caso del no y el nulos y voy a ejecutar para ver cómo me está quedando. Hago el recuento de votos, está perfecto, le pongo la opción 2 y me sale sí 39.6% y no 59.8% y nulos 0.57%, está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Después de eso, if, le voy a poner un print porque me sale todo pegado. Un print, un vacío, simplemente para poder hacer un espacio entre la respuesta y el menú. Ya ven, continuando con esto, tenemos que implementar ahora la opción número 3, que es exportar los resultados a un archivo, y para eso vamos a trabajar con la función grabar archivo o guardar archivo, que ya la hemos trabajado antes. Recuerden que esta función tiene dos argumentos, tiene filename y tiene texto. Este es el nombre de archivo, este es el string que tú quieres guardar dentro del archivo. Recuerden que si ya existe el archivo de texto lo sobrescribe, si no lo crea. Ya, entonces con stdf igual open filename w, simplemente yo abro el archivo de texto y guardo lo que corresponda. Después en esta parte donde yo estoy escribiendo el archivo de texto con la función f.write, y finalmente cierro. Entonces, por lo tanto, incluso podríamos hacerlo de la siguiente forma, sin recurrir al encapsulamiento de archivo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy acá a la opción 3, exportar archivo, y simplemente voy a poner las mismas líneas del guardar archivo, pero dentro del if. Pongo esas mismas tres líneas. Por lo tanto, ahora en vez de filename, le voy a poner acá salida o out.txt en modo escritura, y voy a guardar, en este caso en un str, estas mismas cosas que ven acá las vamos a guardar. Entonces, la cantidad de sí, la cantidad de no y la cantidad de nulos. Entonces tengo eso de ahí y tengo eso acá. Tengo la cantidad de no y tengo la cantidad de nulos. Entonces le pongo acá no y acá le pongo nulos. Ya, fíjense, si el usuario presiona la opción número 3, aparece exportar archivo,
genera o sobreescribe un archivo llamado out.txt en modo escritura, le escribe el valor de los votos que son sí, o sea, la cantidad de votos que son no, y los nulos. ¿Ven? Entonces probemos, veamos si esta cosa funciona o no. Entonces voy a poner acá 1, me sale el conteo, le pongo 2 en porcentaje, le pongo 3, exportar archivo. Vamos a detener la ejecución, vamos a ponerle open, y acá esto debe estar en temp. Lo había escrito en c2.temp para ver si se ejecutó temp. Ya, acá está el tema de los votos y está justamente el out.txt. Entonces fíjense, sí, no, nulos, perfecto. Pero falta una cosa, que tenemos que agregarle el enter. Entonces para eso le vamos a poner más, comillas, n, comillas. Entonces con eso yo simplemente voy a hacer los enters. Nuevamente le pongo go, le pongo opción número 3, listo, 5 salir. Y vamos a abrirlo de nuevo. Tengo el out.txt y justamente ahí ya exporto al archivo. Ahora finalmente representar esto como asteriscos. Ya, vamos a ver, vamos a hacer una función, un def asteriscos, ¿cierto? Con un n que va a ser un número genérico, y vamos a hacer lo siguiente. For y in range n, ¿cierto? Desde 0 hasta n, incrementándose en 1, vamos a hacerle un print, el asterisco, end, igual comilla. Ya, eso es porque estamos trabajando con Python 3, ya, por eso el end igual comillas es para que siga escribiendo hacia el lado. Si esto fuese Python 2.7 basta con ponerle una coma al final del print, ya, pero son las pequeñas diferencias. La función asterisco lo que hace simplemente genera un ciclo desde i igual 0 hasta n, y según este valor n, que es el argumento que ingresa el usuario, escribe tantas cantidades de asteriscos. Fíjense, voy a comentar todo el programa, todo el main, solamente para poder probar la función asteriscos. Fíjense, si yo le pongo asteriscos 5, ya le voy a poner tools go y me salen 5 asteriscos. Si por ejemplo le pongo 10 asteriscos como argumento, me salen 10 asteriscos. ¿Viste? Es tan simple como eso. Por lo tanto, esa función asteriscos, ya vamos a ponerle acá un print en la opción 4, un print sí, ya, y vamos a ponerle acá abajo asteriscos de sí, ¿cierto? Porque si es un número entero, después vamos a hacer lo mismo pero con el no, y otro con el nulos. Entonces le vamos a poner no y nulos, le ponemos no y nulos. Ya, perfecto. Entonces con eso ya vamos a revisar si está bien, ya, y que justamente haga un enter al final. La parte de los asteriscos, ¿cierto? Ahí tenemos el for y le hacemos un print vacío para que haga un enter. Le ponemos go y veamos. Ya, 1, realizar el conteo de votos, le pongo 1, sí, 414, no, 625, nulo 6. Ya, vamos a mostrarlo en forma percentual con el número 2. Me aparece en porcentaje. Ya, igual lo podemos arreglar. Por ejemplo, hay una función que se llama round. Entonces vamos a ponerle acá si porcentual, va a ser esto que está acá, pero le vamos a poner un round, 2. Entonces para poder redondear, porque tiene muchos decimales, entonces vamos a poner ahora el no y el nulo. El no p, que va a ser con el no, y el nulo que va a ser el nulo redondeado a 2 decimales.
nulo redondeado a dos decimales. Entonces vamos a ponerle el CIP del sí porcentual, vamos a ponerle acá el no porcentual y acá le vamos a poner el nulos porcentual, todo ajustado solamente a dos decimales, ya mediante la función round. Veamos si la toma. Ya, vamos a poner la opción 1, la opción 2, perfecto, ya, pero algo pasó. Ya no está definido, es lo que tenemos que importar la librería mat, import mat, justamente para poder trabajar con decimales y ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, 1 funciona, la opción 2, ya, nulo no está definido, ya, eso es otro error, que nulo no está definido, es que nulos, me faltó una S, típico error. Entonces limpiamos, volvemos a ejecutar, le ponemos 1, perfecto, la 2, ya me aparece, fíjense, aparece 39,62 y 59,81, está funcionando el round, pero en esta línea, en la 67, dice que nulos P no está definido. Veamos qué fue lo que pasó. Ah, es que le puse nulo P, y acá es simplemente que se tiene que escribir igual. Si yo le pongo nulo P, no es lo mismo que nulos P, típico error. Entonces voy a limpiar, voy a darle go, le pongo 1, ¿cierto? Perfecto, le pongo 2, está perfecto, ahí está. ¿Ya? Y le pongo 3 para exportar los resultados, 4 para que me los muestre con asteriscos, ¿ven? Funcionando perfecto, y 5 salir, perfecto. Está funcionando al 100%. Ya chicos, bueno, como les dije, este no pretende ser como el mejor tutorial de programación de YouTube, sino que es simplemente un material de apoyo para mis clases. Entonces, si necesita algún material, el enunciado, el código, cualquier cosa, mi correo es nestor.pablominos@gmail.com. Obviamente hay tutoriales mucho más producidos, esto es simplemente explicarle una pauta. Y fíjense, ahora voy a ir de a poco, de arriba hacia abajo, para que ustedes puedan ir viendo el código. Yo les recomiendo que lo escriban ustedes, porque siempre o se comen una coma, un punto y coma, un igual, entonces yo les recomiendo que escriban por su cuenta el código, no se acostumbren a copiar y pegar. Entonces, tengo import sys, import mat, ¿cierto? Las librerías que voy a importar, este es para usar el sys exit 0 y este es para usar el round. Creo mis variables globales, tengo en este caso dos funciones, las dos son void, o sea no retornan. Una se llama asteriscos, que la única cosa que hace es simplemente mostrarme un conjunto de asteriscos según un número que yo le ingrese, y también la función que hace el conteo de votos, ¿cierto? Y la función del conteo de votos abre el archivo, recorre las líneas y para cada línea recorre cada carácter y pregunta. Esa función yo la llamo antes del while, o sea, yo ya hago el conteo antes de que me muestre el menú. Y dentro del while muestra el menú, ¿cierto? Espera la opción del usuario, ¿cierto? Y ahí hace todo lo que es, si la opción es 1, que muestre el sí, el no y el nulo. Si la opción es 2, que lo pase de porcentaje. Recuerden que el 100% es sí más, no, más nulos. La opción 3 que lo guarde en un archivo, ¿cierto? Y la opción 4 que te muestre en asteriscos, es decir, la opción 4 llama a la función asteriscos que está arriba, y la 5 sale, y con eso se acaba el programa. Chicos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, mi correo es nestor.pablominos@gmail.com. Un abrazo, nos vemos, hasta la próxima. Chao.